Muy buenos días, Buenas buenas tardes. tardes ya. Tardes. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder saludarles en este día domingo desde la comuna de Macul, Santiago. Creo que está lloviendo levemente. Más que Más. Oye, sí, ahora ya comenzó a llover un poco más. Y me encuentro junto a Luis Lagunas, que está aquí. ¿verdad? Luchito Lagunas, un buen amigo e integrante también de Toma 4. Nos hemos juntado este fin de semana aquí en Santiago para ensayar, para ir definiendo la presentación que tenemos, una invitación a Molina precisamente. Y bueno, me voy a poner un poco más acá para poder estar a la misma altura y espero que se escuche bien. De hecho, no sé si con este es probable que se escuche mejor. Lo voy a conectar, ¿eh? Vamos a ver. Si alguien nos da algún feedback, sería bueno. Porque aquí podemos ir hablando tanto yo como Luchito. Claro. Entonces, bueno, Luis Lagunas se ha dedicado ya por algunos años a trabajar de manera profesional en el área de la voz. Eres fonoaudiólogo de profesión, titulado ¿dónde? Cuéntame un poquito sobre tu experiencia profesional y académica, por favor, si no fuese mucha la molestia. Gracias. Ya, bueno, la verdad es que yo soy fonoaudiólogo formado en la Universidad de Concepción. Me egresé de allí el año 2011. ¿Y pisaste alguna vez Sí, después de titularme. Hay un logo de la universidad a la entrada, en el pórtico, ¿cierto? En el suelo. Gigante, y la tradición dice de que si tú no te has titulado no puedes pisarlo. Y una vez que uno se titula, va y se para enfrente y se toma una foto. Y yo tengo también mi foto de rigor, una vez que me titulé. Me he dedicado desde el año 2012 a realizar docencia en el área de la voz en distintas universidades, en la misma Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Temuco, y actualmente estoy en la Universidad del Biobío como docente de la carrera para fonoaudiología en la ciudad de Chillán. Exacto. Y también he estado trabajando con una especie de consulta, principalmente abocado al trabajo con docentes, con profesores, en la Mutual de Seguridad, en Chillán también. Y bueno, yo titulé esta transmisión para quienes trabajan con la voz. A mí me toca trabajar con la voz porque me dedico a realizar eventualmente, a veces me toca un poco más intensivo, grabar locuciones. Yo trabajé también en Nuevo Tiempo y allí todos los días, la verdad, que transmitía y usaba la voz. Pero los profesores, claramente, tienen que, más que usar, abusar de su voz. Creo que ese es un terreno probablemente muy consultado para ti. Y por otro lado, claramente, en nuestro medio tenemos a la gente que se dedica a cantar en la iglesia. Entonces me gustaría que a lo mejor contaras un poco esa experiencia que tú has tenido, que has ido ganando, tanto con profesionales de la educación, profesores, docentes, que tienen que usar su voz en el aula, como también para quienes se dedican al Ministerio de la Música, tanto en conjuntos, solistas, cuartetos, etcétera. ¿Cuáles serían como los parámetros iniciales o cómo tú abordas una problemática o las problemáticas más comunes que también tú ves en cada uno de ellos? Principalmente con el tema de los docentes, en primer lugar, encontramos muchos profesores, o en realidad la gran mayoría, que no conocen de técnica vocal, lo que llamamos técnica vocal, o sea, el manejo de la voz a voluntad. Yo quiero que mi voz suene de una manera u otra y poderle sacar provecho a esa voz. Entonces, en la formación universitaria de los docentes, en la gran mayoría de las escuelas que existen, en las universidades, no hay un curso, no hay una asignatura que les enseñe a usar una voz de una forma cómoda, de una forma fácil, que les impida generar algún grado de daño en la voz,
fatiga, llamémoslo una disfonía propiamente tal, ¿ya? No tienen ese tipo de formación. Y lamentablemente eso les produce dificultades. Oye, y es básica, primer ciclo, no sé cómo se separan, pero me imagino que en cierto nivel probablemente tienen que competir más con los niños, entonces a lo mejor en ese momento se presentan mayores dificultades, ¿o no? Sí, efectivamente, principalmente los profesores que consultan conmigo son de enseñanza prebásica, ¿cierto? Pre-kinder y kinder, de primer ciclo, primero, segundo básico, y los profesores de educación física. Trabajo Al aire. mucho con profesores de educación Gimnasia al física aire libre, porque están en el a los gimnasio gritos. y están gritando constantemente. Entonces, eso genera muchas veces que los profesores produzcan eh, voces con mayor esfuerzo que terminan traduciéndose en una disfonía, probablemente. Entonces enseñamos a poder utilizar una voz de una forma más cómoda, más fácil, que les permita proyectar su voz, que su voz se escuche en la sala, pero que no genere un esfuerzo poder lograr este cometido. Yo también me imagino que eso es caso a caso. Por supuesto, cada caso se analiza, se trabaja de forma completamente individual. Hay una muy gran diferencia entre la voz masculina y la voz femenina. O sea, claramente suenan distintos, pero hay un grado de dificultad por el hecho de ser hombre o mujer o por el tipo de voz. No, generalmente, tanto hombres como mujeres generan disfonía por igual. Hay cuadros o patologías que son eh, más presentes en varones que en damas y viceversa, ¿ya? Pero de todas maneras, esto puede pasarle a un varón como a una mujer, puede ser un profesor de ciencia básica como puede ser una profesora en kinder, pasa igual. ¿Y cómo sería, cuánto dolería ese proceso de aprendizaje del docente que se ve afectado por una disfonía o por un problema de que está quedándose sin voz, hasta que logre más o menos ya estabilizar y enfrentar de mucho mejor forma eh, el aula o la actividad que tiene que hacer con la voz? Obviamente va a variar de caso a caso. Hay personas que presentan una mejoría mucho más rápida y gente que demora más tiempo en poder recuperar su voz completamente. Ya, cada caso se analiza, pero en promedio es un periodo de 2 meses, en el cual pasan desde casi una pérdida total de la voz, porque ese es el otro gran problema. La gente tiende a consultar muy tardíamente, cuando ya la voz está muy desgastada. Entonces, como es mucho el desgaste vocal, no pueden realizar su labor profesional y por eso van y consultan con un audiólogo. La idea es aprender antes de generar la disfonía. Entonces, como ya la voz está muy desgastada, cuesta un mayor trabajo, un mayor tiempo, el poder recuperar la función vocal. Me han tocado casos, a mí me pasó por lo menos hace un par de años, que finalmente fui, creo que, a una otorrino, Uh -huh. porque yo estuve más de un mes casi sin voz, casi sin voz. Y obviamente me entré a desesperar, porque no recuperaba la voz. O sea, yo pasé también previamente por periodos donde a lo mejor una semana anduve muy mal. Pero esto se extendió y la profesional me dijo, usted tiene una, ah, un problema de asma y de una reacción alérgica. O sea, era como una mezcla, ahora lo mismo, no sé, al final. Pero me dijo que por consecuencia de ello, yo estaba sin voz, una reacción alérgica. Yo jamás en mi vida he sido alérgico que yo sepa. O sea, primera vez me estaba enterando que a lo mejor a partir de los 40 años ahora soy alérgico. Sí. Eh, pero bueno, yo creo que parte fundamental del tratamiento, me imagino, también tiene que ver con el descanso. O sea, dejar de usar la voz para poder recuperarse. Bueno, por lo menos esa fue mi experiencia, pero ¿cuánto del elemento externo a ti, o sea, que no depende del mal uso, incide también en la voz? No.
Hay varios factores que pueden incidir. Por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura. Salgo de un lugar que está muy cálido, un lugar que está muy frío, esto va a generar una constricción, un cierre de la garganta importante que puede generar algún tipo de daño, y eso es constante, por supuesto. Los mismos cuadros gripales, es normal y es esperable incluso en algunos casos de que cuando yo me resfrío, yo estoy pasando por un proceso de alergia propiamente tal, la temporada de primavera, por ejemplo, que la calidad de mi voz descienda, que no tenga la misma calidad vocal que tenía hace un par de semanas, por ejemplo. Eso sería esperable. Ahora, La también contaminación, la contaminación también influye muchísimo. El hecho de que el aire tenga una mayor densidad de elementos de partículas genera de que la laringe se vuelva un poco más seca, por decirlo de una manera muy sencilla, pierda la hidratación que necesita. Los pliegues vocales, nosotros les llamamos comúnmente cuerdas, ¿ya? Pero el nombre correcto sería pliegues. Los pliegues vocales están recubiertos de una especie de mucosa que necesita de lubricación constante. Si yo estoy en un ambiente que es muy seco, por ejemplo, el mismo aire acondicionado, que seca mucho el aire, le quita esta capacidad de vibración fácil a los pliegues vocales y genera una especie de roce muy importante y que puede generar daño a lo largo. La misma alimentación es súper importante. Si yo tengo una alimentación que está concentrada en irritantes, por ejemplo, alimentos café, como el café, ají, el ají, el exceso de tomate, por ejemplo, nuestra tan querida ensalada chilena, tomate y cebolla, es mucho ácido. Y el estómago genera una cantidad de ácido importante, el cual puede subir por el esófago y llegar hasta la laringe, y a veces incluso hasta los mismos pliegues vocales, generando una irritación importante. Y esa irritación puede transformarse en una inflamación, puede generar este resecamiento, si le podemos llamar, esta pérdida de hidratación importante, que puede generar también a la larga una disfonía. muy bien, y ahora quiero que pasemos al mundo de la música, porque, bueno, hay profesores, docentes, ¿no es cierto?, que usan y abusan de su voz. Y qué bueno que tú lo mencionabas también, que lo triste es que en su preparación profesional no cuentan con una unidad que les ayude precisamente a aprender cómo impostar y cómo usar adecuadamente su voz. Entonces, creo que es fundamental eso en la formación del docente. Pero por otra parte, tenemos y yo me pongo en primer lugar, cantantes en la iglesia, gente que se dedica o que se ha dedicado por mucho tiempo a la música y que nunca tampoco tuvo una preparación formal en el uso adecuado de la voz. Mi experiencia siempre fue escuchar e imitar cuartetos, la voz del segundo tenor, la voz del barítono. Steve Green fue un modelo para mí cuando yo estoy completamente fuera del rango vocal de Steve Green. Entonces muchos también caemos en la tentación de sobreexigirnos. Y es probable que después llegue el momento en que hacemos un programa musical donde no estamos usando adecuadamente la voz y a mí me pasaba. Yo sentía un cansancio terrible y un desgaste en mi voz, mi garganta, por ya localizarlo, porque creo que no cantaba adecuadamente, tampoco creo que hoy día lo haga mucho mejor, pero ¿cómo sería ese diagnóstico? O sea, como para que tú des a lo mejor algunos tips de cuál es la evaluación que tú haces, que es caso a caso, pero digamos, ¿cuál sería esa pauta general para que la persona que se dedica a cantar pudiese tener algunos cuidados o cómo tú haces la visión, ¿no es cierto?, como profesional y canta, déjame escucharte, no sé, ahí ya estuve. Sí, te entiendo. Pero tú mismo lo mencionaste, es importante de que el cantante evalúe una vez terminado una presentación, sea un canto solo, sean dos cantos, sea un concierto completo, luego de esa presentación, ¿cuál es la sensación con la que yo termino? Por ejemplo, ¿yo puedo seguir hablando después de haber cantado? Eh, Vamos a hablar del contexto de la misma iglesia. Nosotros terminamos una alabanza,
sea cual sea, y uno tiende a generar un amén, ¿cierto? Al final de la canción, ¿cierto? Y en más de una ocasión, más de alguien ha terminado con un amén. Y siento de que terminó cantando bonito, quizás para la gente que estaba escuchando, pero terminó con una calidad de voz mucho más baja de la que se presentó a cantar. Y eso fue con una parte especial, con un canto solamente. Hablemos de un concierto y las posibilidades de cansancio son mucho más altas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es evaluar personalmente eso. ¿En qué condiciones yo concluyo y yo termino una presentación? Yo puedo seguir cantando, puedo seguir hablando, mi voz se mantiene igual después de. Si eso no es así, hay que consultar, hay que empezar a preocuparse un poco por el tema. La primera recomendación en esos casos es hidratarse. Hay que tomar harto líquido, hay que tratar de mantenerse hidratado constantemente, porque como mencioné anteriormente, los pliegues vocales funcionan con un alto grado de hidratación. Funcionan mucho mejor cuando están bien hidratados, ¿ya? Y hay muchas formas de hidratarse, no solamente tomando agua. ¿Ya? Por ejemplo, están las vaporizaciones. Podemos usar un poco de vapor e inhalar ese vapor y genera un poco más de hidratación en la zona de la laringe. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos evaluar? ¿Qué evaluamos? Evaluamos la calidad vocal de la persona, primero que nada, tanto hablando como cantando. Son dos técnicas distintas. Eh, tengo, perdón, una amiga que cantando tiene una técnica espectacular, canta precioso, pero habla y queda difónica. Y lamentablemente eso ha sido un problema para ella, porque toda la técnica que maneja en el canto, que es mucha, no la puede aplicar en el habla. Y a mí creo que me pasa un poco al revés, un poco. Y claro, y puede ser, hay gente que, por ejemplo, tiene muy buena técnica para hablar, por ejemplo, en tu caso, locutiendo, puedes hacerlo sin ninguna dificultad, no te genera cansancio, no te genera problemas, es cómodo para ti, pero al momento de cantar, cambia la técnica, cambia la exigencia, te genera mayor dificultad. Eso uno lo tiene que evaluar, tanto en la voz hablada como en la voz cantada. Tenemos que ver cuál es el rango vocal en el cual yo me muevo. Si yo estoy cantando, por ejemplo, cantos de Steve Green, como tú estabas mencionando anteriormente, y cuando canto un cuarteto, yo canto barítono, estoy fuera de mi rango vocal, estoy cantando temas que están lejos de lo que para mí es cómodo, lo que llamamos tesitura. Tesitura, ¿cierto? Una cantidad de notas tanto agudas como graves en las cuales la calidad de mi timbre no varía porque es fácil, porque es cómodo, porque no me cuesta producir mi voz. Yo debiera cantar dentro de mi tesitura. Salir un poco más allá a los extremos del rango vocal, ¿es posible? Sí, es posible, pero tiene más riesgo, ¿no? Necesitas más técnica, necesitas manejar un poco más de recursos para poder lograr eso. Ok, pero ¿es posible ampliar la tesitura? Sí, y sí se puede. Uno trabaja desde la misma tesitura, las notas que son cómodas para uno, y logra generar técnicas que me permitan alcanzar notas más agudas o más graves, dependiendo de la persona, con la misma comodidad que yo cantaba anteriormente. ¿Ya? En forma personal, incluso en muchas ocasiones me ha tocado observar cómo yo mismo, cómo mi propia tesitura ha ido evolucionando con los años. Eh, y lo más probable es que muchas de las personas que nos escuchan les ha sucedido que años atrás no podían cantar X canción y hoy en día la pueden cantar sin dificultad. Es fácil y ahora ya necesito cantar un tema un poco más difícil porque siento de que tengo que llegar a algo que me cueste. La verdad es que no debiera ser así. Si uno observa a los referentes musicales que nosotros tenemos hoy en día, me voy a tomar del mismo ejemplo anteriormente, Steve Green. Steve Green canta con una facilidad impresionante y él canta dentro de su tesitura, porque podría cantar cantos mucho más agudos porque su voz le da para llegar más arriba, pero no lo hace, porque no es necesario. Y hay cantos que son tan hermosos y que uno puede interpretar de una manera tan dócil, tan fácil, que como es tan fácil, mejor no lo hago. El equipo de fútbol previo al partido, ¿no es cierto?, tiene que hacer un precalentamiento. Supuestamente para un grupo vocal o para un solista,
bueno, yo cuando he participado en coros, hacemos la típica vocalización, "Ah, mo". Yo no cuento una pérdida de tiempo, ¿ya? Pero desde que tú estás con nosotros en el grupo, Toma 4, nos has ido eh, exigiendo un poco algunos ejercicios. ¿Por qué es necesario hacer esos ejercicios? Mismo me respondo, bueno, porque hay que trabajar los músculos, deportivamente hablando, ¿no es cierto?, cuando tengo que enfrentar un partido de fútbol, por ejemplo. Pero acá también es un músculo, cuál es el grado entonces de similitud entre el precalentamiento físico y este precalentamiento antes de cantar y por qué es necesario. Perfecto. Primero que nada, eh, voy a hacer una contrapregunta, ¿ya? ¿Qué entiendes tú por pliegues vocales? ¿Qué es lo que te imaginas tú cuando te hablan de cuerdas vocales o pliegues vocales? ¿Qué te imaginas? Eh, me, me imagino, es que creo que he visto algo como de esta, ¿Ya? como un pliegue, o sea, tal como tú lo dices, pero que hay como dos superficies de tejidos que se juntan. Y que me imagino que esas superficies juntas, más separadas, más tensas o más sueltas, vibrarán, pasarán al aire, no sé, pero algo por el estilo. O sea, cuando hablan de cuerdas vocales, yo imagino las cuerdas de una guitarra, o sea, haciendo una pequeña Claro. relación. Y hay una cuerda mucho más delgada y una cuerda un poco más, más gruesa. Entonces, bueno, eso en general lo que yo me imagino. Bien, tienes razón. Hay la percepción principal cuando uno habla de cuerdas vocales, es pensar en las cuerdas de un violín o una guitarra, ¿cierto? Y cuando uno afina un violín o una guitarra, principalmente con la guitarra se nota más, si yo quiero que la guitarra genere un sonido más agudo, yo tengo que estirar esa cuerda, la tengo que tensar. A medida que va tensándose más esa cuerda, suena cada vez más agudo, ¿ya? Pero lamentablemente el término cuerda no es tan fino o tan correcto cuando nos referimos al instrumento que produce nuestra voz. Nuestra voz produce la mezcla entre un instrumento de cuerda y un instrumento de viento. Es muy difícil encontrar un instrumento con el cual nosotros poder relacionar la voz humana. Ahora, ¿qué es realmente el tema? Es un pliegue. El pliegue como un doblez, ¿ya? Es un doblez que está dentro de la laringe, ¿cierto? Y este doblez tiene la capacidad de poder vibrar, poder oscilar, ¿ya? Y esa oscilación se hace una cierta cantidad de veces por segundo, lo que llamamos frecuencia, y eso se traduce, gracias a las cavidades de resonancia, en una voz, ¿ya? Palabras muy sencillas. Ahora, ese pliegue está compuesto por muchas capas. Cada capa tiene una capacidad de moverse, de desplazarse distinta de la otra, ¿ya? Y eso es lo que produce de que nuestra voz pueda generar distintos tipos de voces, lo que llamamos correctamente registros vocales, formas en las cuales nuestros pliegues vocales pueden vibrar. Yo puedo generar una voz así como esta. Puedo generar esta voz, puedo generar esta voz, puedo hacer muchos tipos de voces dependiendo de lo que yo utilice en mis pliegues vocales para vibrar. Se le llama un vibrador multicapa, muchas capas para vibrar. Eh, que bueno, Jorge nos dice de que es bueno escucharnos porque es cultura general. Hay que aprender un poco. Un Siempre, saludo siempre también a importante. Nivaldo Díaz hace un momento. Sí, saludos a Aníbaldo. Él sí hace que nosotros no Que podemos. nosotros no podemos hacer. Eh, y dentro de esas capas, la capa más profunda de los pliegues vocales es el músculo vocal. Es un músculo como los músculos del brazo, como los músculos de la pierna, pero con la distinción de que es un músculo mucho más pequeño. Un músculo que mide un par de centímetros solamente. Ahora, ¿qué similitud tienen con los instrumentos de cuerda? Y al igual que con las cuerdas que yo estiro para poder generar tonos más agudos, los pliegues vocales necesitan estirarse para generar tonos más agudos. Yo quiero cantar como,
cantos más exigentes hacia los agudos, yo necesito que mis pliegues tengan la elasticidad para poder elongarse, aumentar su longitud y generar que el pliegue se vuelva un poco más delgado y pueda vibrar a una mayor frecuencia. Son tonos más agudos. Eso significa, porque me nace enseguida la duda, ¿cómo son esos pliegues, ¿cómo se llaman? Vocales. Pliegues vocales de un Nivaldo Díaz y cómo son los pliegues de un José Castillo. ¿Hay una diferencia, no? Por supuesto que sí. Hay diferencias entre hombres y mujeres, hay diferencias entre niños y adultos, por ejemplo. ¿Ya? Un pliegue vocal que es más grueso, al igual que en una guitarra, es un pliegue vocal que va a generar tonos más graves. El pliegue vocal que es más delgado va a generar tonos más agudos. ¿Ya? Y la capacidad del pliegue vocal de modificarse para lograr tonos agudos y graves es muy versátil. ¿Por qué necesitamos calentar entonces? Para lograr esa versatilidad de movimientos de forma cómoda. Lo que uno debiera buscar al momento de calentar es generar un sonido fácil, un sonido cómodo, pero en base a mis necesidades. Cada vez que vamos a ensayar con toma 4, yo primero pregunto, ¿cómo se sienten? ¿Qué sienten con su voz? ¿Están tensos? ¿Están relajados? ¿Sienten que les falta proyección? ¿Sienten que el sonido está sucio? Siempre estoy preguntando antes de, y los ejercicios que realizamos son en base a esa misma encuesta, digámoslo así, que hacemos De necesidades. de necesidades. Detección de necesidades. Exacto. Porque los ejercicios, si bien, como tú mismo decías, los coros, perfecto. Podemos estar vocalizando así todo el día, pero resulta de que el ejercicio no tiene un fin. No hay una finalidad detrás del ejercicio que tú estás haciendo. Cuando nosotros vocalizamos con toma 4, en los ejercicios que hacemos, cada ejercicio tiene una finalidad distinta. Y lo hacemos buscando una finalidad. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Y fíjate que yo noté claramente, pero muy claramente esta vez, la diferencia entre conseguir que el sonido quede sonando realmente afuera. Porque muchos cantan, y yo los escucho cantar, se escuchan muy perdidos, opacos, y hacia adentro como que, y para uno ya es como más natural. Pero después de haber hecho estos ejercicios, con mucha mayor facilidad el sonido queda todavía como más presente. Y esa es la idea que el sonido quede presente, que estoy insistente con esto y no me voy a cansar en insistir. El sonido tiene que ser fácil, no me debe costar. Si yo voy a estar cantando tonos que son realmente agudos, que son exigentes, para mí mismo, en estos momentos ya no debieran ser tan exigentes, debieran ser más fáciles. Lo que me permite a mí ahora cuidarme un poco, resguardar un poco mi voz y no soltar todo el chorro de voz al momento de poder cantar. Ahí Rodolfo nos está comentando, efectivamente, hay muchos que dicen saber de técnica vocal. Ahora, hay muchos que saben de técnica vocal. Yo tengo que recalcar eso. Yo tengo la bendición de haber estudiado una carrera relacionada con el tema, pero no me da mayor o menor validez que otros profesionales o que otras personas que han estudiado canto, por ejemplo. ¿Ya? La visión mía como fonoaudiólogo, como profesional del área de la salud, con respecto a la visión de, por ejemplo, un profesor de música, es similar, pero no es igual, porque ellos van a ver un aspecto mucho más estilístico. Yo lo veo desde un punto de vista fisiológico, porque estoy relacionado más con la fisiología, con la forma en que vibran los pliegues vocales, versus un estilo musical, versus una forma de cantar que sea agradable o artística, si queremos llamarlo de alguna manera. Que el profesor de música ve esa visión. Entonces, a la hora de poder vocalizar, la idea es esa, poder generar una voz fácil, que no me cueste cantar. Si yo no he conseguido eso con mi vocalización, yo cuando empecé con todo este tema y empecé a aprender, yo vocalizaba y terminaba más cansado. Yo no entendía por qué, si esto se supone que me tiene que ayudar, yo termino más cansado. Y probablemente a más de alguna persona le ha sucedido eso, que ha vocalizado, ha hecho ejercicios, y yo recuerdo cuando estaba en coro años atrás y hacíamos competencia entre los tenores, ¿quién llegaba más arriba? ¿Cierto? Y empezamos a subir, el que llegaba más arriba ganaba.
Resulta que empezábamos a cantar y ya no teníamos voz. Cuando por ejemplo, a un maratonista se le prepara para poder correr una maratón, no se le piden pique. No se le dice, corre lo más rápido que pueda 100 metros y vuelve para calentar, porque lo desgasta. La vocalización tiene que ser exactamente lo mismo para nosotros. Son ejercicios fáciles, sin exigencia, que, que no me lleven a mi extremo, a ninguno de los dos, ni al agudo ni al grave, pero que generen en mi voz una preparación para lo que viene, para la exigencia. Me estoy recordando de, por ejemplo, Jim McClintock. ¿Tú? Y sin ir más lejos, fíjate que también me acuerdo de Alejandro Ambiado, Claro. porque siendo estilos bastante diferentes, yo creo que Alejandro Ambiado, bajo el Cuarteto Legado, él se vincula mucho más con Take Six y con Heritage Singers, y queda bastante lejos de Jim McClintock. Pero creo que ambos, siendo bajos y teniendo una voz muy grave, tienen también la facilidad de llegar muy arriba, porque Jim McClintock, oye, era asombroso el tipo, una nota muy grave. Y de repente estaba cantando también arriba, haciendo unísono con el barítono, hasta con el segundo tenor, pero manteniendo sí su color de voz, ¿ya? Lograba deshacerse un poco, pero era muy complejo. Entonces, aún así, voces que a lo mejor están como muy establecidas dentro de una tesitura, pero tienen también la capacidad de despegar y de irse al otro extremo. Creo que no así, no sé, no he escuchado muchos casos, la verdad, un primer tenor o una voz más ligera, pero sí tienen mucha más facilidad el barítono y por lo tanto tienen muchas más tentaciones de abusar de su voz y de pasearse entonces con más libertad. Creo que hay un ingrediente psicológico Sí. que veo que probablemente tú también lo tienes que abordar con las personas que atiendes, porque ellos se autolimitan. No, no, no me da. No puedo, No, y no no puedo, puedo, y no no puedo. puedo. El no puedo y no me da y no, no puedo. Pero estás hablando la nota que te pido que cantes, ¿no es cierto? Sería bueno, Luis, que a lo mejor tú puedas comentar algún caso que te tocó ver, no sé, algún profesor o alguien en el canto, donde nos puedas graficar de algún modo cuál fue ese proceso de crecimiento, de evolución, de corregir algunos problemas, hasta que tuviste el testimonio finalmente de entre tantos pacientes que has atendido, y junto con eso también, mientras vas ahí buscando esa historia, que nos puedas hacer también la distinción entre lo que significa el fonoaudiólogo y el otorrino. ¿Ya? Porque en qué momento yo voy a ver a uno o al otro. Es como ir a ver al psicólogo o al psiquiatra. A ver, voy a partir por esa última pregunta y después me voy hacia el otro lado. Obviamente el otorrinolaringólogo es un médico especialista, ¿ya? El cual, por supuesto, puede prescribir medicamentos, puede dar licencias, etcétera, etcétera. El fonoaudiólogo no. El fonoaudiólogo no, ¿ya? Nosotros no recetamos, no damos licencias, ni mucho menos, porque eso es labor solamente médica. Eh, el otorrino tiene además la facultad de poder realizar un examen laringoscópico, que es esto, poder ver en vivo y en directo la condición en la cual están los pliegues vocales. Los fonoaudiólogos también algunos lo hacen, pero son muy escasos y no está bajo la supervisión médica, que es en realidad lo que corresponde, ¿ya? Entonces, el médico me va a dar un diagnóstico certero porque va a tener la posibilidad de poder observar los pliegues vocales en vivo y en directo. El fonoaudiólogo, en este caso, es un terapeuta, quien puede, por una parte, rehabilitar la voz. Se perdió la función vocal, mi voz ya no es la misma de antes, el fonoaudiólogo puede generar las vías para poder recuperar la voz y devolverle la calidad que tenía tiempo atrás. O puede habilitar la voz. La habilitación vocal tiene que ver con un entrenamiento. Voces que están sanas, que están en buen estado, pero que quieren estar mejor aún.
¿cierto? Los deportistas entrenan para poder mejorarse a sí mismos. Así también, quienes cantan y quienes hablan también debieran hacer lo mismo. Debieran. ¿Ok? Ahora, pensando en la primera pregunta, estoy cerrando ahora un ciclo de intervención, de terapia, con una profesora de matemáticas, que además de ser profesora, ella canta. Tiene una familia que canta, ¿ya? Y ella se siente la oveja negra, porque es la que, comillas, peor canta en la familia, ¿ya? Y ella cantaba temas de soprano, y ahora que generó esta disfonía y generó lamentablemente nódulos en sus pliegues vocales, entre paréntesis, los nódulos serían como una especie de callo que aparecen en los pliegues. Como aparecen estas durezas, generan ruido en la voz, y la voz se empieza a escuchar así sucia. Y ese sonido es desagradable y no se puede sacar, porque están esas lesiones. Con intervención fonoaudiológica bien realizada, eso se va. La profesora entonces tenía esta dificultad y le impedía cantar. No podía cantar tonos agudos porque estas masitas generan mayor peso, básicamente rápido. Por lo tanto, no puedo generar agudos. Empezamos un proceso de intervención, empezamos a ver todo el tema de la voz hablada, porque ella es profesora, esa es su función, y por lo tanto eso es lo primordial para ella, pero de repente empezamos a ver un poco el tema del canto. Y la verdad es que descubrimos de que en realidad su voz no es soprano. Ella es más una mezzo contralto, ¿ah? Que puede cantar tonos bastante graves. Pero pesaba sobre ella la expectativa de soprano. Exacto, y querer alcanzar tonos agudos. Entonces, yo le pregunté, ¿qué temas son fáciles para ti cantar? Que no te cuesten absolutamente nada. Y ella me dice, los cantos cantados por varones. Ya le dije yo, obviamente tenores, ¿no? Son voces agudas. Entonces a ella le gustaba, por ejemplo, los cantos de Sin Bandera. Ya, veamos cantos de Sin Bandera, ella cantaba la voz más aguda, ya, de repente yo la acompañé con la voz más grave, pero en los cantos de Sin Bandera, siendo varones y ella siendo dama, ella no alcanzaba cierto tono. ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Entonces estaba muy complicada por eso, porque eran tonos graves en realidad para una mujer, pero le costaba. Entonces empezamos a ejercitar un poquitito y tuvimos una sesión en la cual yo le dije, mira, hagamos esto, canta por favor la parte que tú quieres sacar. Y ella cantó, no sonó bonito, no sonó agradable, le costó llegar al agudo, su voz quedó pobre al momento de subir, que tiende a pasar mucho, ¿cierto? Que yo subo hacia los tonos más agudos y como que mi voz se debilita, pierde fuerza. Le pasó lo mismo y hicimos un ejercicio. Estuvimos practicando el mismo canto a través de este ejercicio. Minutos más tarde, en la misma sesión, en el mismo momento, volví a cantar la canción. Todo grabado, ¿no? Con una grabación continua. Cuando ella vuelve a cantar el mismo canto, bajo la misma tonalidad, bajo las mismas circunstancias, ahora era fácil. Ahora lograba el agudo como que aquí no ha pasado nada, como que yo nunca tuve disfonía, como que a mí nunca me costó. ¿Por qué? Porque el ejercicio le ayudó a disponer la configuración de su voz de forma cómoda, en primer lugar, y en segundo lugar, porque empezamos a trabajar el aspecto psicológico. Tú sí eres capaz, este es un canto de hombre, tú eres mujer, tú tienes todas las capacidades para poder cantarlo. No te limites, permítete cantar, libérate. Y efectivamente, funcionó. Cantó, y yo le dije, mira, terminaste, muy bien, pero escuchemos el audio ahora. Dame tu impresión en base al audio, a la grabación que hicimos. Y empezó a escuchar la grabación y se dio cuenta de la tremenda diferencia que había entre la vez que cantó antes de hacer los ejercicios y la vez después de los ejercicios. Cómo lograba los agudos con comodidad, cómo su voz se escuchaba más plena, más amplia, con mayor brillo, con mayor musicalidad incluso, y era mucho más fácil para ella poder cantar. Amén. Oye, ¿cuánto ha durado este proceso? ¿Cuántas sesiones han sido o finalmente van a ser? ¿Pero cuánto sería más o menos todo su proceso? Generalmente hacemos una sesión a la semana. ¿Ya? Estamos alrededor de la octava sesión en estos momentos y ella está bien, pero en estos momentos ella está pasando un periodo de entrenamiento vocal. Salió de la rehabilitación, su voz fue evaluada nuevamente por el otorrino, ella se había visto la primera vez, así supo que tenía unos nódulos, ahora en estos momentos ya no tiene nódulos,
pero está queriendo aprender ahora a cantar, con más técnica. Entonces, estamos ya, si no me equivoco, en la 9ª sesión de intervención, pero ahora de entrenamiento vocal, de generar ahora técnicas para lograr cantar de mejor manera, sencillamente. Tú también estás trabajando en un colegio. ¿Cuál es tu función ahí o cuál es la función en general de un fonoaudiólogo dentro de un colegio? Este es un tema completamente distinto y totalmente ajeno al tema vocal, ¿ya? La fonoaudiología te permite ahondar en varios temas, ¿ya? Y la fonoaudiología intenta mejorar la comunicación humana, todos los aspectos que involucren la comunicación humana. Y una de esas es la voz, ¿ok? Pero para poder comunicarnos, nosotros utilizamos un código. Hay una forma en la cual yo me comunico contigo y tú comprendes lo que yo te digo y viceversa. Lo que entendemos nosotros como el lenguaje. En el lenguaje hay varios aspectos, como por ejemplo la fonética, la fonología, la morfosintaxis, la semántica, la pragmática, y en algunos niños que están en el proceso de desarrollo, algunos de estos aspectos del lenguaje no se han desarrollado adecuadamente. La R. La R, por ejemplo. Claro, es un aspecto fonético, ¿ya? Que tiene que ver con el habla, con un adiestramiento probablemente de la lengua o en algunos casos de que en el mapa cerebral de los sonidos del lenguaje la R no está bien definida. Pero sí, nosotros estábamos haciendo ayer este ejercicio y Luis nos dice, mantengan una R. Y a mí, oye, comienzo y se me acaba. Ahora sí, pero me pasaba ayer o hacerlo entonces con los labios. Y también es como que quedó rápidamente, bueno, pero estaba tratando de graficar un poco también el tema de la R. Pero en el caso de los niños es un tema de desarrollo, ¿ya? Y es otra temática. Pero, por ejemplo, hay niños que al estructurar las oraciones, al hablar, no las estructuran de forma adecuada. Mamá, quiero ir al parque. Parque, mamá. Parque, mamá. Y para uno, ¿cierto? Comprende perfectamente lo que el niño quiere decir. Sabe que el niño le pide a su madre que quiere ir al parque, ¿cierto? Todos lo entendemos. Pero la oración en el cerebro del niño no está organizada como corresponde. Hay elementos que no están. Mamá, quiero ir al parque, por favor. Por ejemplo, al. ¿Qué es al? ¿Alguien tiene una imagen mental de al? Una proposición. Ya, es una preposición. Preposición. Es una preposición, perfecto, pero no hay una imagen mental claro. como en silla Claro. o parque. Tú tienes una imagen mental de eso. Como este elemento carece de un valor semántico, que sería esta imagen, ¿ya? El niño no la maneja en su cerebro y la elimina. Hay muchas partículas, como los artículos, el la, los, las, un, una, que los niños no manejan y que terminan generando un orden de oración alterado. Por tanto, necesitan de que alguien vaya y los empiece a orientar con respecto al desarrollo de estas habilidades. Y entramos nosotros, los fonólogos. Y trabajamos con los niños en el desarrollo de las habilidades del lenguaje que van a estar íntimamente ligadas con el proceso formativo. Si un niño, por ejemplo, no produce la R, como mencionabas tú anteriormente, y en vez de decir perro, dice pedo, al momento o carro, dice cado, ¿ya? Al momento de desarrollar la lectoescritura, ese niño probablemente no escriba carro de forma natural, escriba cado. Eso es común. Los niños escriben como hablan. Claro, si están guiados por un buen profesor y está el ejemplo en pizarra, ¿cierto? Ellos pueden seguir lo que está escrito y en la copia no hay problema, pero en una escritura que sea propia, ¿cierto? Sin una guía, van a cometer el error. Entonces, alguien tiene que guiarlos en ese sentido y nosotros trabajamos en base a el desarrollo de esas habilidades lingüísticas. Oye, súper interesante, ¿eh? Porque cómo se circunscribe también tu campo de acción, porque en algún momento tú te darás cuenta que hay muchas falencias probablemente en su casa. Y, lamentablemente, y qué bueno que tocaste este tema, la labor de los padres es fundamental en el desarrollo de los niños en todo aspecto.
Hoy en día, cuando un niño es más inquieto, cuando un niño no ha gastado las energías que necesita gastar, ¿cierto? Porque es un niño, busca alguna forma de poder gastar esa energía acumulada. Muchas veces la forma para canalizar esa energía y que la casa no se vuelva un desmadre, se le entrega un celular, una tablet, la tele, YouTube, computador, Netflix. Netflix, y una serie de alternativas que permiten de que el niño quede tranquilo, pero queda tan tranquilo que no desarrolla habilidades como el pensamiento. El lenguaje y el pensamiento están íntimamente ligados. Un niño que piensa mucho es un niño que desarrolla mucho su lenguaje. ¿Cómo desarrollo el pensamiento, que me va a desarrollar el lenguaje, si yo estoy frente a una pantalla que me está entregando toda la información y no me da paso a la imaginación? Como por ejemplo cuando nosotros éramos niños estaban los cuentos, ¿ya? Que teníamos, que disfrutábamos de las lecturas de la Biblia, de las historias de la Biblia. A veces leía desde la misma Biblia o en un formato más amigable para los niños. Pero tú escuchabas la historia de David y te imaginabas a un jovencito menudito que apenas podía caminar frente a un gigante, ¿cierto? Y era imponente, que medía 3, 4 veces más que él. Pero tú te lo imaginabas, desarrollabas tu pensamiento. Hoy en día la historia de David, los niños la ven en video y no tienen que imaginarse nada. ¿Te das cuenta? Y eso lamentablemente ha traído nefastas consecuencias en el desarrollo de los niños hoy en día. La ciencia en estos momentos está indicando que los niños no debieran tener pantallas frente a ellos hasta los 5 o 6 años de edad. Imagínate, cuando actualmente un niño que tiene meses ya tiene los videos de, a veces le ponen cantando Aprendo a hablar a un niño de 4 meses, porque quieren que hable rápido. No funciona así, lamentablemente, el asunto. Y es importante de que los niños desarrollen la habilidad de pensar, de razonar, de sacar conclusiones por sí mismos. Porque hoy en día incluso la educación está yendo hacia esa línea. Resulta que los niños pasan tanto tiempo en los teléfonos, tablets, televisores, etcétera, que no tienen la capacidad de poder desarrollar el pensamiento. Y mucho menos el pensamiento crítico, que es tan importante para nosotros hoy en día. Y terminamos con personas, perdón, terminamos con personas en la universidad que no toleran la frustración, que no son capaces de decidirse por cosas que ante la mayor exigencia reclaman, y no porque, a la menor, perdón, exigencia reclaman, y no porque no sean capaces, sino porque no tienen la habilidad para poder superar ciertas dificultades y adaptarse. Entonces esto no solamente se ve en el lenguaje, se ve en la autoestima, se ve en la forma de relacionarme con mis compañeros, con mis amigos, abarca todo el ser humano. La comprensión lectora. Es tremendo. Bueno, quiero agradecer a Luis Lagunas. Pueden ustedes también buscarlo en dónde sería mejor que te busquen. No, Facebook e Instagram. Yo creo que Facebook es la red social que utilizo más para temas profesionales, ¿ya? Pero por ambas redes ustedes me pueden contactar si tienen alguna duda en particular con respecto al tema de la voz, al tema del mismo lenguaje con sus hijos. Si tienen alguna duda, yo puedo feliz resolverla. Y estamos para servir, ¿ya? Eso es lo más importante. Yo tengo la bendición de poder compartir junto a Toma 4 y transmitir parte de mi conocimiento al cuarteto, pero he podido apoyar a otros grupos y solistas a lo largo de los años en base a los conocimientos que tengo, en este caso, en todo lo que concierne a la voz. Si usted tiene alguna duda, si quiere consultar por algo, no hay ningún problema, haga sus consultas porque, un pequeño paréntesis, corría el año 2005, 2006, y yo no sabía qué estudiar. Y yo desde niño me gustó la música. Yo pensé en estudiar pedagogía en música. Pero pensé en las posibilidades hacia el futuro de la pedagogía y dije, quizás no es lo mejor. Y no me veo tanto como profesor, siendo que ahora soy docente universitario igual. Y buscando, encontré fonoaudiología. Y encontré en la fonoaudiología una vía en la cual yo podía servir
a la obra del Señor y a los músicos y cantantes de nuestra iglesia y de otras denominaciones a poder realizar una adoración con el conocimiento, con, con las habilidades que corresponden para alabar a Dios. E ingresé a la carrera por ese motivo. Entonces, si alguien tiene alguna consulta con respecto al uso de la voz, yo feliz de poder ayudarles porque para eso estudié, para eso me formé profesionalmente y para eso me sigo perfeccionando para poder entregar más y mejores herramientas. ¿Tu correo electrónico, Luis? Mi correo electrónico es luislagunas, con ese final, .job, ¿ya? Job, @gmail.com. Cualquier consulta también la pueden canalizar a través de ese correo. Sí, nos escribe Jen Rivera, un saludo de Jen. Ya dice, qué temón este último, ojalá en nuestras iglesias se pudiera asesorar a los padres en forma más masiva. Sí, en realidad es importantísimo de que tomemos conciencia no solamente dentro de la iglesia, sino que en todo el contexto de lo importante que es la formación de nuestros hijos. Y de que ellos desarrollen el pensamiento, lo que estábamos hablando anteriormente, porque junto al pensamiento viene el lenguaje y podemos ahorrarnos muchos problemas hacia futuro. Cuando esos niños se vuelvan adolescentes, se vuelvan jóvenes, tendremos una mejor sociedad. Así es así. Vamos a colgar este video también en YouTube, entonces ahí vamos a poner también la información de contacto Sí. con Luis. Esta ha sido una transmisión en Facebook, pero estaba señalando que ahora vamos a dejar el material también en YouTube para que eventualmente puedan encontrar este material también en esa red. Bueno, muchísimas gracias. Nos saluda también Silvia Luna, muy buenos consejos, dice, para tener en cuenta a seguir un estilo de vida saludable, unidos en el canto con una misma finalidad. Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Gerson Pérez también se unió en algún momento. Hola, Gerson. Y a todos los amigos y amigas que nos acompañaron en esta transmisión, y nuevamente gracias también a Luis por este momento que ha tenido para compartir junto con nosotros el valioso conocimiento y experiencia que él ha tenido. Así que hasta una próxima. Muchas gracias. Hasta luego.